la esclava, que quedó embarazada del coronel y se convirtió en señora. El secreto que sacudió Lisboa, 1873. Dale like a este video, suscríbete al canal y dime qué piensas de esta historia cuando termine. En el verano de 1873, María Clara despertó antes del amanecer, como siempre, con la sensación de que aquel día sería distinto. La antigua finca en las afueras de Lisboa estaba silenciosa, salvo por el murmullo de los pájaros y el viento que atravesaba los altos ventanales. Desde niña había aprendido a moverse entre sombras y susurros, a no llamar la atención, a desaparecer ante los ojos de todos. Pero aquel día no podía ignorar lo que sentía en su vientre. Era un recordatorio constante de su secreto, de la vida que crecía dentro de ella. El coronel Manuel da Silva, dueño de la Casa Grande y de su destino, la había marcado de una manera que nadie debía conocer. La esposa del coronel, dona Beatriz, tenía una mirada fría y calculadora que podía atravesar el alma de cualquiera. María Clara sabía que debía evitarla a toda costa, pero el embarazo le hacía más difícil pasar desapercibida. Sus manos temblaban mientras acomodaba los utensilios de la cocina, consciente de cada paso. Cada sonido en la casa parecía amplificado, cada sombra una amenaza. Su corazón latía con fuerza, recordándole la fragilidad de su posición. El miedo y la expectación la mezclaban en un torbellino que no podía controlar. Aquel día, algo cambiaría para siempre, aunque todavía no lo sabía. La tensión en la casa era palpable, y María Clara sentía cómo el aire se volvía más pesado a cada minuto. El secreto que guardaba estaba cerca de ser descubierto, y la ansiedad la envolvía completamente. Respiró hondo, intentando calmarse mientras los primeros rayos de sol iluminaban las paredes frías y antiguas de la finca. Todo comenzaba con un simple despertar, pero terminaría con una transformación que nadie podría imaginar. 2. María Clara se dirigió a la cocina, intentando mantener la rutina como si todo fuera normal. Preparó el desayuno para la familia mientras sus pensamientos giraban alrededor de lo inevitable. Sus manos se movían con precisión, pero su mente estaba en otro lugar, en el miedo que sentía hacia dona Beatriz. La señora de la casa apareció sin avisar, sus pasos resonando en el suelo de madera. María Clara bajó la cabeza, tratando de no respirar demasiado fuerte, consciente de que cualquier sonido podría delatarla. «Buenos días, María Clara», dijo dona Beatriz con voz serena, pero cargada de intención. María Clara respondió apenas, evitando el contacto visual. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Sabía que esa visita no era casual, que algo en la mirada de dona Beatriz delataba sospechas. El silencio se volvió incómodo y la tensión aumentó. María Clara sentía que su cuerpo respondía con nerviosismo, con sudor frío en la espalda. Intentaba recordar cada detalle de los días pasados, buscando una excusa que no existía. El embarazo ya era evidente y la vigilancia sobre ella aumentaba con cada movimiento. Cada gesto de dona Beatriz parecía un juicio silencioso, un recordatorio de su vulnerabilidad. María Clara quería desaparecer, pero sabía que no podía. El miedo la mantenía inmóvil, atrapada en la mirada penetrante de la mujer. El secreto que llevaba dentro se sentía más pesado que nunca, y su futuro incierto se acercaba rápidamente. 3. Durante los días siguientes, María Clara notó que los sirvientes la miraban con más atención, murmurando entre ellos mientras trabajaban. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra medida. El embarazo la hacía más visible, más vulnerable, y la ansiedad crecía. Temía que alguien lo contara a la esposa del coronel, lo que podría desatar un conflicto terrible, pero también sabía que no podía ocultarlo mucho tiempo. Los cambios en su cuerpo eran evidentes y el cansancio constante la obligaba a moverse más lentamente.
Una tarde, mientras recogía frutas en el jardín, escuchó voces detrás de los arbustos. Se escondió, conteniendo la respiración, pero no vio a nadie. El miedo se mezclaba con el deseo de ser libre, de proteger a su hijo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos cerca de su habitación. La puerta se abrió lentamente y María Clara contuvo un grito. Era Dona Beatriz, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Sé lo que está pasando», dijo la mujer, su voz firme y sin titubeos. María Clara bajó la mirada temblando. No podía mentir, pero tampoco quería revelar demasiado. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba una manera de calmar la tensión. El miedo la paralizaba y cada pensamiento parecía un torbellino imposible de controlar. Entendió que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Cada decisión que tomara tendría consecuencias directas para ella y para el hijo que esperaba. 4. El coronel Manuel, al enterarse de la tensión creciente, decidió intervenir. Se acercó a María Clara en silencio, tomando su mano con suavidad. «No dejes que te intimide», dijo con voz baja, pero firme. María Clara lo miró, sus ojos llenos de miedo y gratitud. Sabía que él tenía poder, pero también que su influencia era limitada ante la esposa. El coronel le entregó una bolsa con dinero y provisiones. «Esto te ayudará si decides irte», explicó. María Clara sintió un alivio mezclado con culpa. No quería abandonar la finca sin asegurar su seguridad, pero también necesitaba proteger a su hijo. Cada noche, mientras dormía, pensaba en el futuro, en cómo sería su vida fuera de ese lugar. Recordaba los momentos en que el coronel mostraba atención, pero también la humillación que sufría constantemente. Los sirvientes murmuraban rumores, algunos con envidia, otros con miedo. María Clara aprendió a ignorarlos, centrando su fuerza en sobrevivir y proteger su secreto. La ansiedad disminuía solo un poco cuando estaba con Manuel. Sin embargo, la amenaza constante de Dona Beatriz y la mirada inquisitiva de los demás mantenían su corazón en vilo. Cada paso debía ser calculado con precisión. Cada decisión podía determinar la seguridad de su hijo y su propia vida. Sabía que debía ser fuerte, incluso cuando sentía que todo el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Los días siguientes se volvieron un torbellino de emociones para María Clara. Cada movimiento en la casa grande era observado con cautela. Los murmullos de los sirvientes y la mirada constante de Dona Beatriz la mantenían en alerta. Cada tarea que realizaba debía ser impecable. Cualquier error podría delatarla. Sin embargo, con el apoyo silencioso del coronel, comenzó a encontrar maneras de proteger su secreto. A veces, durante la limpieza de los salones, se permitía imaginar un futuro fuera de aquella finca, un lugar donde ella y su hijo pudieran vivir libres. Pero el miedo regresaba rápidamente cuando escuchaba pasos detrás de ella o un susurro que parecía acercarse. Su cuerpo, cada vez más afectado por el embarazo, le recordaba la fragilidad de su situación. Las noches eran las peores. Los sueños mezclaban recuerdos de su infancia con la angustia de lo que estaba por venir. María Clara a menudo lloraba en silencio, sintiendo que nadie podría comprender la mezcla de miedo, esperanza y desesperación que la consumía. Sabía que el coronel estaba de su lado, pero la mirada de Dona Beatriz era implacable, como un filo invisible que podía cortar su futuro en cualquier momento. Cada decisión era un acto de supervivencia y resistencia. La tensión crecía a cada hora, pero también lo hacía su determinación de proteger lo que llevaba dentro. 6. Un día, mientras recogía frutas en el huerto, escuchó conversaciones de sirvientes que insinuaban que el secreto ya no estaba seguro. La tensión se convirtió en alarma. Cada sombra parecía acecharla. Cada murmullo era una amenaza. María Clara comprendió que debía actuar pronto. Esa tarde se acercó al coronel con pasos silenciosos y voz temblorosa. Le explicó lo que había escuchado y le pidió ayuda para garantizar su seguridad. El coronel, visiblemente preocupado, la tomó de la mano y le aseguró que haría todo lo posible para protegerla. Le entregó instrucciones precisas y una pequeña bolsa con dinero y objetos personales. María Clara sintió un alivio momentáneo,
mezclado con una ansiedad profunda por lo que se avecinaba. Sabía que debía permanecer alerta, que cualquier error podía ser fatal. Los días siguientes se llenaron de planificación silenciosa y cuidados extremos. Mientras trabajaba en la cocina, observaba cada movimiento de dona Beatriz, calculando y esquivando miradas. Cada comida preparada, cada tarea realizada, era un acto de estrategia y supervivencia. María Clara comprendió que su vida y la de su hijo dependían de su habilidad para mantenerse invisible. Cada noche revisaba sus planes, memorizando rutas y oportunidades de escape. La tensión constante la mantenía en un estado de alerta permanente. Cada instante podía ser decisivo. El peso de su secreto se sentía cada vez más tangible, pero también fortalecía su voluntad de vivir y proteger a su hijo. 7. Una noche lluviosa, María Clara decidió que no podía esperar más. Con cuidado, recogió sus pertenencias más importantes, ropa, algunos recuerdos de su familia y la bolsa con dinero que el coronel le había dado. Cada movimiento debía ser silencioso, cada sombra podía delatarla. El corazón le latía con fuerza mientras bajaba por los pasillos oscuros. La finca parecía aún más imponente bajo la lluvia, y el eco de sus pasos le recordaba lo vulnerable que estaba. Finalmente, llegó a la puerta principal, respirando hondo, consciente de que ese era un momento decisivo. Salió al exterior y la lluvia la empapó, mezclando lágrimas y gotas en su rostro. Caminó sin rumbo, pero con determinación, atravesando los senderos que conocía desde niña. Cada pensamiento estaba centrado en la seguridad de su hijo y en la posibilidad de un futuro libre. La ciudad de Lisboa se desplegaba ante ella como un laberinto desconocido. Cada paso que daba era un acto de valentía. Recordó la mirada del coronel, la promesa silenciosa de protección y la urgencia de dejar atrás la finca. La ansiedad la envolvía, pero también la determinación. Sabía que debía mantener la calma, pensar con claridad y avanzar. Esa noche, María Clara comprendió que su vida estaba cambiando para siempre. 8. Durante semanas, María Clara se movió con cautela por Lisboa. Encontró refugio en una pensión modesta donde compartió espacio con otras mujeres que, como ella, buscaban sobrevivir en la ciudad. Comenzó a trabajar en lo que podía, lavar ropa, limpiar casas y vender flores en la plaza central. Cada día era un desafío, cada noche una lucha por descansar y mantener la calma. Los recuerdos de la finca y el miedo a ser descubierta la acompañaban constantemente. Sin embargo, también sentía una libertad que nunca había conocido, un aire de esperanza y posibilidad. Conoció a Juan, un joven que había trabajado también en la finca y que ofreció ayuda desinteresada. Le enseñó caminos seguros, la acompañó en tareas y le proporcionó compañía en momentos de soledad. María Clara se apoyó en él, encontrando fuerza en su presencia. Cada conversación con Juan le devolvía un poco de confianza en la humanidad y en la bondad. Poco a poco, comenzó a sentirse más segura y capaz de enfrentar los desafíos de la ciudad. Cada día que pasaba, su vínculo con Juan se fortalecía y con él aprendió estrategias para protegerse y criar a su hijo. La ciudad, aunque desconocida, comenzaba a sentirse un poco más como hogar. María Clara comprendió que la supervivencia dependía de su inteligencia, cuidado y coraje. 9. Finalmente, llegó el momento de dar a luz. María Clara estaba sola en su habitación cuando comenzaron las contracciones. Recordó todo lo que había pasado, los días de miedo, los conflictos con dona Beatriz, la ayuda del coronel, su huida y su lucha por sobrevivir. Cada dolor era un recordatorio de su fuerza y de lo que estaba por venir. Con la ayuda de una vecina que la asistió durante el parto, dio a luz a un niño sano y fuerte. Lloró al sostenerlo entre sus brazos, sintiendo una mezcla de alivio, amor y miedo. Decidió llamarlo José, en honor a su padre, un hombre que había dejado enseñanzas valiosas en su memoria. La maternidad le dio un propósito renovado. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad de construir un futuro distinto para José. Aprendió a equilibrar trabajo y cuidados, enfrentando cada dificultad con determinación. La ciudad, con sus
calles llenas de gente se convirtió en un espacio donde podía crear una vida mejor. Cada día que pasaba fortalecía su resolución y su capacidad para proteger a su hijo. María Clara comprendió que la supervivencia no solo dependía de evitar el peligro, sino de construir oportunidades y vínculos de confianza. Cada pequeño logro era una victoria contra el pasado que había dejado atrás. Los primeros meses con José fueron agotadores, pero llenos de aprendizaje. María Clara descubrió la fuerza que no sabía que tenía. Cada despertar era un recordatorio de su responsabilidad y su amor incondicional. Aunque trabajaba largas horas, siempre encontraba momentos para abrazar a su hijo, para enseñarle palabras y cantarle canciones que recordaba de su infancia. La ciudad, con sus calles bulliciosas, parecía más segura ahora que conocía rutas y aliados confiables como Juan. Cada paso que daba estaba calculado para proteger su secreto y garantizar un futuro estable. Las noches eran las más difíciles, cuando el cansancio y la soledad la envolvían. A menudo se encontraba llorando en silencio, recordando la finca, el coronel y la amenaza de dona Beatriz. Sin embargo, también sentía orgullo y satisfacción. Sabía que cada esfuerzo valía la pena. La maternidad la transformaba, le daba un propósito que iba más allá de la supervivencia. Con cada sonrisa de José, su corazón se llenaba de esperanza. Aprendió a equilibrar miedo y alegría, riesgo y oportunidad. Cada día era un acto de resistencia, un paso hacia la libertad. María Clara comprendió que su vida estaba en sus propias manos y que nada podría quitarle lo que había logrado. 11. A medida que José crecía, María Clara comenzó a planificar un futuro más estable. Abrió un pequeño taller de costura, utilizando las habilidades que había aprendido durante su vida en la finca. Sus clientes apreciaban su dedicación y precisión, y pronto su negocio comenzó a prosperar. La independencia económica le dio una sensación de control que nunca había experimentado antes. Cada día, María Clara enfrentaba desafíos, desde la competencia hasta la desconfianza de algunos vecinos, pero su determinación no flaqueaba. Enseñó a José valores de trabajo, resiliencia y respeto, asegurándose de que conociera la historia de su madre y su origen. A veces recordaba al coronel y su protección, pero entendía que su destino ya no dependía de otros. La sombra de dona Beatriz permanecía solo en sus recuerdos, un recordatorio de los peligros superados. Con el tiempo, María Clara se convirtió en un ejemplo de fortaleza y superación dentro de su comunidad. Sus historias eran escuchadas con admiración, y su hijo crecía rodeado de un ambiente seguro y lleno de aprendizaje. Cada paso de su vida era consciente, cada decisión estaba dirigida hacia un objetivo claro: garantizar un futuro digno para José y para ella misma. La ciudad de Lisboa, que antes parecía hostil, se convirtió en un lugar de oportunidades. María Clara sentía que finalmente podía respirar, aunque el recuerdo del pasado nunca la abandonaba completamente. 12. Un día, mientras trabajaba en el taller, María Clara recibió noticias inesperadas. Un antiguo sirviente de la finca, que ahora vivía en Lisboa, la había buscado para avisarle que dona Beatriz seguía preguntando por ella y por el niño. La noticia le provocó un escalofrío, pero no miedo paralizante. Ahora tenía experiencia, aliados y la capacidad de proteger a José. Decidió reforzar su discreción y continuar su vida sin volver atrás. La vida le enseñaba que la vigilancia constante era parte de la supervivencia, pero también que el coraje y la inteligencia eran sus mejores herramientas. Cada día continuaba creciendo en confianza, enseñándole a su hijo a ser fuerte y consciente del mundo. El taller prosperaba, y con cada cliente María Clara consolidaba su independencia. Sabía que los recuerdos del pasado siempre estarían presentes, pero también comprendía que podía construir un futuro diferente. Los obstáculos que enfrentaba eran inevitables, pero su determinación no flaqueaba. Cada logro, por pequeño que fuera, le proporcionaba seguridad y orgullo.
A veces, por la noche, reflexionaba sobre su viaje desde la finca hasta ese momento. Cada paso había sido un acto de valentía y cada desafío superado fortalecía su espíritu. María Clara entendía que su historia sería ejemplo para su hijo y para futuras generaciones. La vida seguía siendo un equilibrio entre el recuerdo del pasado y la construcción de un futuro esperanzador. 13. Con los años, María Clara logró consolidar su taller y aumentar sus ingresos, creando un pequeño pero estable negocio en Lisboa. Cada día trabajaba con pasión, perfeccionando sus técnicas de costura y enseñando a otras mujeres jóvenes que buscaban oportunidades. Su experiencia como madre y superviviente le daba autoridad y respeto entre sus vecinas. José crecía fuerte, inteligente y curioso, conociendo la historia de su madre y aprendiendo a valorar la libertad y el esfuerzo. Cada momento compartido reforzaba los lazos familiares y la certeza de que habían escapado de la opresión de la finca. María Clara seguía recordando los días de miedo y los secretos que había tenido que guardar, pero ya no le producían ansiedad, sino reflexión sobre la fuerza que había adquirido. Cada desafío enfrentado la preparaba para los que vendrían, y cada victoria cotidiana era celebrada en silencio. La vida había cambiado radicalmente, pero la gratitud por la libertad y la oportunidad de decidir por sí misma le llenaba de orgullo. Sabía que la sombra de Dona Beatriz y la finca no podía alcanzarla, y que su futuro estaba asegurado por su propia capacidad. El crecimiento de José y el éxito del taller eran la prueba tangible de su resistencia y esfuerzo. Cada día era una lección de resiliencia y esperanza. La libertad obtenida no solo era física, sino también emocional y social. 14. Un día, mientras caminaba por Lisboa con José, María Clara se encontró con un grupo de mujeres que la reconocieron como la ex-esclava de la finca da Silva. Algunas la miraban con curiosidad, otras con envidia, pero María Clara no permitió que eso la afectara. Sabía que había trabajado por su libertad y que su posición ahora era digna y respetable. Contó su historia a quien la escuchaba, con honestidad y detalle, sin adornos ni dramatizaciones. Quería que otros comprendieran que la superación era posible, incluso en circunstancias extremas. José escuchaba atentamente, orgulloso de su madre y de lo que había logrado. María Clara se sintió fortalecida al ver el impacto que su relato tenía en la comunidad. Cada palabra que compartía consolidaba su identidad y liberaba los recuerdos del pasado. La vida en Lisboa, que una vez parecía hostil, ahora se convertía en un escenario de oportunidades y enseñanzas. Sabía que cada día de lucha había valido la pena y que su hijo tenía la oportunidad de crecer en libertad y seguridad. La conciencia de su logro personal le proporcionaba un sentido profundo de paz y satisfacción. Cada paso que daba reafirmaba su decisión de nunca depender de otros para proteger su vida. María Clara comprendía que su historia no solo era de supervivencia, sino de transformación y poder personal. María Clara decidió que ya no podía vivir con miedo constante. Su vida había cambiado y ahora tenía la fuerza para enfrentar cualquier amenaza. Comenzó a participar en reuniones comunitarias, ayudando a otras mujeres a aprender oficios y defender su independencia. Cada consejo que daba estaba basado en su experiencia real, en los días de miedo y lucha en la finca. José la observaba con admiración, absorbiendo cada enseñanza y desarrollando un sentido de responsabilidad y justicia. María Clara sentía que su historia tenía un propósito mayor, y cada acción que tomaba fortalecía su autoestima. Las sombras del pasado, aunque presentes en sus recuerdos, no lograban paralizarla. Cada día se volvía más consciente de su poder y de la importancia de enseñar a otros a encontrar el suyo. La libertad, que había costado tanto esfuerzo, ya no era solo para ella, sino para la comunidad que estaba formando. Cada logro, cada pequeño avance, reforzaba su determinación y la confianza en su capacidad. La vida, antes tan limitada,
limitada. Ahora ofrecía posibilidades que ella jamás habría imaginado. María Clara sentía orgullo de cada paso que había dado, de cada decisión que la había llevado hasta allí. El miedo había sido reemplazado por respeto y admiración. La seguridad de José era su prioridad y su motivación. Cada día reforzaba su convicción de que había superado no solo la opresión, sino también la duda interna que la había perseguido. 16. Con el tiempo, el taller de María Clara se convirtió en un centro de aprendizaje para otras mujeres jóvenes de Lisboa. Enseñaba costura, administración básica y la importancia de la independencia económica. Cada día, las lecciones se llenaban de historias de lucha, superación y resistencia, donde su propia vida servía como ejemplo. José, creciendo en ese entorno, aprendía no solo habilidades prácticas, sino también valores de fortaleza, justicia y resiliencia. Cada interacción fortalecía los lazos entre ellos y su comunidad, creando un círculo de apoyo mutuo. Las mujeres que acudían al taller encontraban no solo conocimientos, sino inspiración y esperanza. María Clara se sentía realizada, observando cómo sus esfuerzos impactaban vidas. La sombra de Dona Beatriz se había desvanecido en su memoria, reemplazada por el orgullo y la autonomía conquistada. Cada día era una oportunidad para consolidar su libertad y asegurar un futuro estable para su hijo. La experiencia de la opresión le había enseñado a ser cautelosa, pero ahora utilizaba esa cautela para proteger y empoderar a otros. Cada enseñanza transmitida era una extensión de su resiliencia y valentía. La comunidad la respetaba por su sabiduría y fortaleza, y ella se sentía segura en su posición. Cada logro en la ciudad reforzaba su autoestima y confianza. El miedo que había sentido durante años se transformó en determinación y claridad. Su vida ahora tenía sentido y dirección, y cada paso hacia adelante fortalecía su espíritu. 17. Un día, mientras caminaba por las calles de Lisboa, María Clara vio un rostro familiar entre la multitud. João, su amigo y aliado durante los primeros días de su huida. Se acercó con cautela, pero con una sonrisa sincera. Él la felicitó por todo lo que había logrado y expresó orgullo por su hijo, José. La conexión que habían compartido durante los momentos más difíciles se mantenía viva, y María Clara sintió gratitud por su apoyo incondicional. Conversaron sobre los desafíos que aún enfrentaban, pero también sobre las oportunidades que habían construido. Cada palabra reforzaba su confianza y determinación para seguir adelante. José, observando la interacción, comprendía la importancia de la lealtad y la amistad en la vida. María Clara reflexionó sobre cómo su vida había cambiado radicalmente desde los días en la finca, desde el miedo constante hasta la seguridad y la independencia actual. Cada recuerdo de la finca, aunque doloroso, ahora servía como recordatorio de su fuerza y capacidad de resiliencia. Comprendió que las experiencias duras podían transformarse en lecciones de vida. Cada decisión tomada con valentía había generado resultados tangibles y positivos. María Clara se sentía empoderada y segura, sabiendo que su historia podía inspirar a otros. La relación con João fortaleció su red de apoyo y seguridad en la ciudad. Cada paso que daba estaba ahora lleno de propósito y claridad. La vida había pasado de ser una lucha por sobrevivir a un camino de construcción consciente de su destino. 18. Los años siguientes trajeron desafíos y satisfacciones por igual. María Clara continuó creciendo su negocio, enseñando a más mujeres y consolidando su posición dentro de la comunidad. Cada día era una mezcla de trabajo arduo y recompensas emocionales al ver cómo su historia influía positivamente en otros. José crecía, aprendiendo no solo de libros y habilidades prácticas, sino también de la fortaleza y resiliencia de su madre. La crianza combinada con el trabajo exigía disciplina, pero también reforzaba el vínculo familiar. La libertad que había obtenido se sentía completa, aunque recordaba con respeto y cautela los días en que el miedo dominaba su vida.
Cada logro reforzaba su autoestima y su confianza en el futuro. María Clara reflexionaba a menudo sobre la injusticia y la crueldad que había enfrentado, pero también sobre la oportunidad de reconstruir su vida y crear un legado positivo. Los desafíos financieros y sociales existían, pero su experiencia y determinación le permitían superarlos. Cada interacción con la comunidad fortalecía su influencia y capacidad de liderazgo. José observaba y aprendía, internalizando valores de independencia, ética y resiliencia. María Clara sentía orgullo por cada avance logrado y cada noche reflexionaba sobre cómo su esfuerzo había transformado su destino. La finca, el coronel y dona Beatriz eran recuerdos lejanos, ahora convertidos en lecciones de vida. Su historia se había convertido en un ejemplo tangible de superación. Cada día ofrecía nuevas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. 19. Un día, María Clara recibió una visita inesperada. Un mensajero que traía una carta de la antigua finca. El corazón le latió con fuerza, pero abrió la carta con calma. Dona Beatriz, años después, había intentado comunicarse, quizás por curiosidad o arrepentimiento. María Clara leyó cuidadosamente, entendiendo que su pasado, aunque presente en la memoria, ya no tenía poder sobre su vida. Guardó la carta sin respuesta, reconociendo que no necesitaba confrontar ni justificar su existencia. Su vida estaba construida, su hijo seguro y su negocio prosperando. Cada decisión tomada desde su huida había creado un resultado positivo y tangible. María Clara sintió gratitud por el apoyo del coronel y de aliados como Juan, pero comprendió que su verdadera fuerza residía en sí misma. El miedo que alguna vez la paralizó se había transformado en confianza y serenidad. Cada recuerdo de la finca ahora era un recordatorio de resistencia y aprendizaje. Su posición en la comunidad era sólida y respetada, y José crecía con seguridad y amor. María Clara entendió que la vida podía ser reconstruida y que el pasado, aunque doloroso, podía transformarse en lecciones. Cada día que pasaba fortalecía su carácter y determinación. Su historia era ahora de superación y éxito, demostrando que la resiliencia humana puede triunfar sobre la adversidad. Cada paso, cada decisión había llevado a un presente lleno de posibilidades y esperanza. María Clara decidió concentrarse en fortalecer la educación de José. Cada día le enseñaba lectura, escritura y valores de justicia, respeto y resiliencia. Sabía que su hijo representaba no solo su futuro, sino la oportunidad de romper con las cadenas del pasado. Cada lección que impartía estaba llena de ejemplos de su vida, de las dificultades superadas y de la fuerza necesaria para enfrentar el mundo. José la escuchaba atento, absorbiendo cada palabra y cada enseñanza. La maternidad se había transformado en su motivación principal, y cada esfuerzo que hacía estaba destinado a garantizar un futuro estable para ambos. Los recuerdos de la finca seguían presentes, pero ya no le producían miedo. Eran lecciones de resistencia y valentía. Cada éxito, por pequeño que fuera, reforzaba su confianza y autoestima. Su taller continuaba prosperando, y cada clienta que enseñaba encontraba inspiración y conocimiento. María Clara se sentía plena, viendo cómo su vida había cambiado radicalmente desde los días de esclavitud. La ciudad de Lisboa, antes hostil, ahora era un escenario de oportunidades y seguridad. Cada paso que daba reafirmaba su capacidad de construir su destino. La libertad se había convertido en su realidad, tangible y protegida. Su historia personal se transformaba en ejemplo para otros. Cada día que pasaba reafirmaba que la vida podía ser reconstruida con coraje y determinación. 21. Con los años, María Clara consolidó su influencia en la comunidad. Su taller se convirtió en un lugar de aprendizaje, trabajo y apoyo mutuo. Mujeres jóvenes acudían a ella buscando consejos y enseñanza, y María Clara compartía todo lo que había aprendido sobre independencia y resiliencia. José crecía fuerte, seguro y consciente de la historia de su madre. Cada día observaba la fortaleza de María Clara y comprendía la importancia de la perseverancia. La relación entre madre e hijo
se fortalecía con cada desafío superado. La sombra de dona Beatriz y la finca se había desvanecido casi por completo, reemplazada por la certeza de un futuro seguro. Cada recuerdo doloroso servía como guía para enseñar a otros sobre resistencia y valor. María Clara se sentía satisfecha al ver cómo su historia impactaba positivamente a quienes la rodeaban. Cada paso que daba estaba dirigido a asegurar la estabilidad de su familia y comunidad. Su vida se había transformado radicalmente, pasando del miedo y la opresión a la seguridad y la autodeterminación. Cada día era una oportunidad para enseñar, aprender y reforzar los lazos de apoyo. José observaba y aprendía, comprendiendo que la libertad y la responsabilidad van de la mano. María Clara sentía orgullo por cada logro alcanzado. Cada momento de éxito confirmaba que la lucha por la libertad había valido la pena. La resiliencia y el coraje eran ahora su legado más importante. 22. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del taller, María Clara recibió la visita de antiguos vecinos de la finca. Algunos recordaban su paso por la casa grande y escuchaban con atención su relato de superación. María Clara compartió sus experiencias con honestidad, sin dramatismos, mostrando cómo había enfrentado y superado cada dificultad. José, presente, aprendía directamente de la historia de su madre, comprendiendo el valor de la perseverancia y el esfuerzo personal. Cada pregunta y comentario reforzaban la importancia de la independencia y la resiliencia. María Clara sentía una profunda satisfacción al ver cómo su vida podía inspirar a otros. Los recuerdos del pasado ya no la limitaban, los convertía en lecciones prácticas para la vida diaria. Cada interacción fortalecía los lazos de la comunidad y su posición como líder respetada. José absorbía cada enseñanza y comprendía la importancia de valorar la libertad y las oportunidades. María Clara sentía orgullo de todo lo que había construido desde su huida. Cada desafío superado la había hecho más fuerte y sabia. La vida cotidiana, aunque llena de responsabilidades, se llenaba de sentido y propósito. Cada logro personal y comunitario reforzaba su confianza y autoestima. La historia de la finca ya no la perseguía. Era un recordatorio de la fuerza que había desarrollado. Cada día reafirmaba que la transformación era posible con esfuerzo y determinación. 23. El tiempo pasó y María Clara vio a José crecer y convertirse en un joven responsable y solidario. Cada día recordaba los sacrificios y las decisiones que habían permitido esa estabilidad. Su hijo no solo estaba seguro, sino que también era consciente de la importancia de la libertad y la autonomía. Cada enseñanza que había transmitido se reflejaba en sus acciones y decisiones. La comunidad la reconocía como ejemplo de resiliencia y liderazgo, y su taller seguía siendo un espacio de aprendizaje y protección para otros. Los recuerdos de la finca y de dona Beatriz se habían transformado en historias de aprendizaje y advertencia. María Clara se sentía satisfecha, viendo cómo su vida y la de su hijo habían cambiado radicalmente. Cada día era una oportunidad para consolidar su legado y enseñar a otros sobre la importancia de la independencia y la fortaleza personal. Cada pequeño logro reforzaba la certeza de que había tomado las decisiones correctas. La vida le había ofrecido la oportunidad de reconstruirse y ahora podía mirar el futuro con esperanza. María Clara comprendió que la verdadera libertad no se trata solo de escapar de la opresión, sino de construir un camino seguro y digno. Cada paso dado, cada esfuerzo realizado, había creado un presente estable y un futuro prometedor. La felicidad y la seguridad eran frutos de su coraje y constancia. José crecía rodeado de amor, conocimiento y libertad. María Clara sentía gratitud profunda por su transformación y la del hijo que protegía. 24. Finalmente, María Clara pudo reflexionar sobre todo lo vivido sin temor ni resentimiento. Había escapado de la opresión, protegido a su hijo y creado una vida plena y segura. La ciudad de Lisboa, que una vez parecía hostil, ahora era un lugar de oportunidades y aprendizaje. Cada recuerdo de la finca se había transformado en enseñanza y fuerza interior.
María Clara comprendió que el miedo y la injusticia habían sido parte de su camino, pero no definirían su destino. Su taller continuaba prosperando, y cada mujer que acudía encontraba apoyo, enseñanza y esperanza. José seguía creciendo fuerte y consciente, aprendiendo sobre responsabilidad, libertad y resiliencia. Cada día reafirmaba la importancia de la independencia y el coraje. La comunidad la respetaba, y su historia inspiraba a quienes enfrentaban desafíos similares. Cada desafío superado fortalecía su espíritu y consolidaba su confianza. María Clara entendió que la libertad obtenida debía protegerse y compartirse. Cada logro era fruto de esfuerzo, determinación y valentía. La vida había transformado su miedo en poder y su historia en ejemplo. Cada día era una oportunidad de reafirmar su independencia y enseñarle a su hijo la importancia de luchar por lo propio. Su vida había cambiado radicalmente y ahora podía mirar el futuro con esperanza y satisfacción. 25. En el ocaso de su vida, María Clara contemplaba a José, joven y seguro, y a la comunidad que había ayudado a formar. Recordó los días de miedo, la finca, Dona Beatriz y todo lo que había sufrido y superado. Cada recuerdo era ahora lección y fortaleza. Sabía que había transformado su destino y asegurado un futuro digno para su hijo. Su taller continuaba siendo un símbolo de independencia y resiliencia, y cada mujer que aprendía allí llevaba consigo la inspiración de su historia. María Clara comprendió que la vida podía reconstruirse y que la libertad verdadera se construye con coraje, determinación y amor. Cada desafío enfrentado, cada secreto guardado, cada decisión tomada, la había llevado hasta ese momento de paz y satisfacción. José la miraba con admiración y respeto, reconociendo la lucha y el sacrificio de su madre. La ciudad de Lisboa, testigo de su transformación, se había convertido en hogar y oportunidad. María Clara sonrió, sintiendo que su historia había cumplido su propósito. Cada lágrima derramada y cada miedo superado habían sido necesarios para llegar a ese punto. Su vida, marcada por la lucha, ahora estaba llena de esperanza y legado. Había superado la opresión, protegido a su hijo y creado un camino de libertad y fortaleza. María Clara cerró los ojos, agradecida por la vida que había construido, segura de que su hijo continuaría su legado. Su historia se convirtió en ejemplo y enseñanza para todos los que escuchaban y conocían su camino. Y así, su vida encontró cierre, plenitud y la paz merecida tras años de lucha y superación.